Terminan agotados. Tome agua. Agua, pide agua al chico. Ya tomé y todavía tengo. Voy a dar clase, mi amor. Oh, ¿están grabando? Sí, está grabando. Ya. Me quedo aquí. No, pues vaya a su clase. A ver, la cámara. Ahora tú eres el profesor. Profe, se me congela. Madre. Estoy sonriendo con la mascarilla. Que se me congela la sonrisa. Ingeniero, ingeniero, Diga. la compañera Evelyn dice que tiene un problema con el internet, se le ha caído la antena y los datos no le permiten ingresar a Zoom. Se le ha caído la antena. La antena del internet, pues. Se le ha caído la señal. ¿Y quién O tiene sea, la antena de internet en su casa? ¿Quién tiene? yo sí tengo acá. Ah. Bueno, a ver, déjeme ver. ¿Listo? ¿Qué pasa, Florcita? Media cara nomás. A ver, Andrea. Estamos hoy día con 8. Nada más. Alguien me falta por aquí. Poquito ahí. El compañero Vinicio, pero todavía está en casa descansando porque salió de una cirugía. Ah, ya, sí me habían dicho ustedes de... Ingeniero, voy a salir y conectarme de otro dispositivo porque mi celular ya está por apagarse. Me acepté de nuevo. Ya, listo. Profe, el mío también. El mío está en 12%. Si se apaga, bueno, ya sabe que mi celular está descargado. Ya, entonces, vamos a la asistencia. Uy. Hoy día la clase va a ser activa porque hay que... Ya les muestro el calendario que tenemos. 2. A ver, Aspiazu, antes de que se la apague. No está. Candado. Tampoco. El calendario. Presente, profe, es el internet. Aquí Secretario. estoy. No, profe, aquí estoy. Presente, presente, ingeniero. Córdoba. Profe, aquí estoy. Por andar ahí con el... Profe. Aquí si no ando con nadie, que no escucho, es el internet. No es que yo tengo datos. Córdoba. Tengo datos. Córdoba no está. Es la que faltaba entonces. Ese del internet, profe. Cuellar. Presente. Espinosa. Presente, ingeniero. Gavilanes. Ya ojalá salga pronto, pero háganle acuerdo de que tiene que hacer la gestión, ¿no? De justificación de faltas. Gilce, Andrea. Presente, profe. Herrera. Presente, ingeniero. Jiménez. Presente, ingeniero. Hoy día la vamos a hacer leer más, para que pierda miedo, Andreina.
Ya me acordé de que usted temblaba de los nervios cuando leía en primero. Papi, no digas eso. Eso se aprende con la práctica, sin miedo. Yo ya quiero pasar de grado. Ya, mi amor, vaya a sus clases. Ya. A ver, vamos al contenido de nuestra materia. Contenido de seguridad. Con ustedes nos habíamos quedado en... Bueno, habíamos visto derechos de los trabajadores y deberes también. Los ámbitos donde se aplica la seguridad y prevención de riesgos laborales a nivel mundial. ¿Qué es el significado de la seguridad según la OIT y según la ONU? Ya las leyes para los migrantes a nivel andino, vemos que son las mismas leyes las que aplican para todos los migrantes que se mueven entre estos países, ¿no? Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Ya que no existe, no debería existir discriminación en este ámbito. Correcto. También los ámbitos donde se aplica principalmente las normas laborales, especialmente en seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué es tan importante que esté esto bien normado? Verán, históricamente los empresarios no han considerado nunca a la seguridad de salud en el trabajo como una inversión. O sea, algo que les vaya a producir rentas, pues no ganancias. ¿Ya? Simplemente lo han considerado como un gasto, como algo que no pueden recuperar. Correcto. ¿Ya? Pero las leyes, debido a las estadísticas que se han dado de muertes, de accidentes, de desastres, ya las leyes han contribuido a que el trabajador cuente con mejores condiciones hoy por hoy. Han exigido al empleador que invierta en seguridad de salud laboral, porque lógicamente si alguien se accidenta, las consecuencias no van a ser solo para el trabajador que pierde la vida, que su familia queda golpeada psicológicamente y económicamente también, para el Estado que tiene que manejar estadísticas negativas en cuanto a las bajas por accidentes laborales, sino que el empresario también se afecta. Claro que trabajadores hay para cubrir ese puesto de trabajo que dejó ese trabajador accidentado. Pero ¿qué es lo que le cuesta al empleador? Le cuesta pagar indemnizaciones, seguros, hacer trámites. Eso es tiempo, ¿no? Y el tiempo en la empresa significa dinero. También le va a costar, a pesar de haber cubierto esa plaza laboral con una nueva persona, le va a costar adiestramiento, pues, ¿no? Hasta que esa persona se acostumbre o adquiera la pericia para mantener el ritmo de producción, el mismo ritmo de producción que tenía esa persona anterior, la cual se accidentó y el cual tenía un buen ritmo de trabajo por la experiencia que tenía ahí. Bueno, ese bajo ritmo de trabajo que va a tener la nueva persona se va a traducir en baja velocidad, en baja productividad, hasta baja calidad puede ser. Entonces, eso es pérdida también para el empresario. ¿Ya? En todos esos aspectos. Con un accidente nadie gana. Todos pierden. Correcto. Bueno, la funeraria puede estar ganando, ¿no? Pero ese no es el asunto, pues. ¿Ya? Nos habíamos quedado aquí y estamos entrando a la unidad 2, que es evolución de los conceptos de higiene y seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver a quién pescamos. Córdoba no está. A ver, Candelario, Joel, que no he escuchado, que no lo he escuchado. Vamos, Candelario. Desde el principio, desde el título mismo. Ya, evolución de los conceptos. Sí, démosle. ¿Y tu clase, mi? Evolución de los conceptos de higiene y seguridad industrial. Tabla número 1, conceptos de seguridad e higiene industrial.
Seguridad. Conjunto de medidas técnicas, educacionales, médicas y psicológicas utilizadas para prevenir accidentes y condiciones inseguras del ambiente laboral, instruyendo o persuadiendo a las personas acerca de la necesidad de implementación de prácticas preventivas. Higiene, normas y procedimientos que buscan la protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas y al ambiente físico donde se ejecuta el trabajo. Correcto. Vamos a ver la diferencia entre seguridad e higiene. Seguridad es el conjunto de técnicas para prevenir accidentes, mientras que higiene son las normas y procedimientos que buscan la protección física y mental del trabajador. O sea, unas son técnicas y la otra son normas y procedimientos. O sea, unas te dicen qué es lo que tienes que hacer y las otras te dicen cómo hacerlo. Las técnicas te dicen cómo hacerlo. Correcto. Entonces, ven que higiene no es un término exclusivamente médico, que la higiene tiene que ser a todo nivel, ¿no? A todo nivel, a nivel industrial, a nivel de su casa, a nivel de la vida personal. ¿Para qué? Para precautelar la salud, no solo física, sino también mental y psicológica. ¿Cuál es la definición que tiene la ONU, que tiene la OIT de salud ocupacional? La salud ocupacional no es solo la ausencia de enfermedad, ¿ya? Sino que es el pleno goce de salud. O sea, no es solo que no te duele la cabeza, que no te duele algún hueso, que te sientas cansado, estresado, ¿ya? Sino que además de eso, goces de un buen ambiente laboral que te permita dar o producir los mejores resultados, crear un ambiente laboral pleno. Ya veo que las cosas están mejor en su ambiente estudiantil. ¿Ya terminaron la pelea con el otro paralelo? Pregunto. A ver, aquí les voy a quitar la cámara. ¿Ya no se pelean tanto? Ya veo que hay una mejor relación, de que se han conocido mejor en este paralelo, que ya hay personas que se han soltado, otras demasiado, mucho me parece, ¿ya? Que han mejorado sus relaciones interpersonales. Imagino que ya han hecho trabajos en conjunto. Está bien, por un lado, relacionado al ámbito laboral. Aquí estamos hablando del ámbito estudiantil. Está bien tener afinidades, eso nadie lo puede quitar. Pero no por eso nos debemos llevar mal con otros compañeros, ¿no? Con el cual estamos conscientes de que vamos a tener que compartir espacios, compartir metas, objetivos. Vamos a tener que relacionarnos, entonces será mejor tratar de asimilar este nuevo aspecto, ¿cierto? Miren, ustedes ya están por graduarse, de aquí a un año ya están graduados. Y de ahí van a entrar en un campo laboral en el cual van a tener que conocer gente nueva y se van a encontrar con todo tipo de personalidades, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, no es correcto ir con esa mala predisposición a ir a la defensiva, a poner un muro entre una nueva personalidad, nuevas formas de ser, nuevas maneras de pensar, porque necesitamos conocer gente y ustedes saben que en algún momento vamos a necesitar o a depender de alguien más que no seamos nosotros mismos. Entonces es bueno manejar las relaciones interpersonales, ¿ya? Conocer gente, ser hasta cierto punto, tener ese grado de asimilación, de adaptación, y se van a dar cuenta que a la larga la gente no es como se muestra por fuera, sino que tú, si la conoces un poco más profundamente, vas a encontrar diferentes caracteres, cosas buenas, depende de cada quien, ¿no? Depende de lo que maneje en su interior. Entonces, uno de esos aspectos en el ámbito laboral también ocurre esto, en que la gente no se puede poner prejuiciosa en cuanto a un determinado ámbito, sector laboral, sino que tiene que tener un grado de apertura, pues, ¿no?
Porque de nada sacamos llevando o odiando o teniendo fastidio a alguien sin haberlo conocido, sin darnos la oportunidad de conocerlo. A ver, estábamos con la lectura, ¿con quién? Yo estaba leyendo, no sé si sigo. Ya. Habíamos definido la higiene. Tenemos este apoyo aquí de higiene laboral. Bien, en este video analicemos para qué en la práctica sirve la higiene industrial. Primero hay que decir que en toda empresa hoy en día es obligatorio tener un subprograma de higiene industrial o un programa de higiene industrial. La higiene es una ciencia no médica que se dedica a la anticipación, a la identificación, el reconocimiento, la evaluación y el control de los peligros higiénico-ambientales. Estos riesgos pueden ser químicos, físicos o biológicos. Siempre la higiene actúa identificando, luego evaluando el riesgo y finalmente proponiendo acciones de mejora que la empresa debería implementar para garantizar un adecuado ambiente de trabajo. Por tanto, la higiene lo que busca es que los ambientes no tengan contaminación o que tengan menos contaminación. La higiene lo que busca es evitar la aparición de enfermedades laborales entre los trabajadores, a diferencia de la seguridad industrial, que busca es prevenir accidentes. La higiene tiene una serie de ramas: la higiene teórica, la de campo, la analítica y la operativa. La teórica lo que analiza son los valores límites permisibles, por ejemplo, busca establecer límites tolerables para el ser humano. La higiene de campo lo que hace son mediciones ambientales. La higiene analítica lo que hace es ensayos o estudios de laboratorio para determinar contaminación en muestras. Y la higiene operativa lo que hace es establecer controles o implementar controles para reducir la contaminación ambiental. La higiene analítica determina en laboratorios a través de técnicas como cromatografía o asociación atómica o espectrofotometría, determina los contaminantes químicos, por ejemplo metales, vapores orgánicos, ácidos en muestras que han sido tomadas en los ambientes de trabajo. Por ejemplo, en el caso de riesgo químico, la higiene ocupacional aporta mucho porque determina acciones de mejora o determina qué no se debe seguir haciendo o qué químico es muy tóxico. La higiene también permite que la empresa y los trabajadores analicen mucho mejor los riesgos asociados al uso de productos químicos. Por ejemplo, un higienista le puede apoyar en una correcta identificación de etiquetas de productos químicos, sistema armonizado, o incluso revisar y actualizar las hojas de seguridad de los productos químicos, que estas son obligatorias. En todos los países, las empresas que tengan productos químicos deben tener todo correctamente etiquetado, todos los químicos con hojas de seguridad y los trabajadores muy bien capacitados y entrenados. La higiene ocupacional hoy en día, con la moda del sistema armonizado, le permite a las empresas pues establecer un buen programa de riesgo químico para que la gente, los trabajadores, no se intoxiquen, no se expongan a los productos y no se vayan a enfermar por el uso inadecuado de productos químicos. La higiene, por ejemplo, en el caso del ruido, cuando se manejan herramientas muy ruidosas como sierras, pulidoras, cortadoras, le permite a la empresa identificar a cuántos decibeles se exponen los trabajadores. Por ejemplo, en Colombia el límite permisible son 85 decibeles para un periodo de 8 horas. Pero hay países que tienen diferentes normativas. Por ejemplo, en Estados Unidos son 90 decibeles. Ojo con esto que estamos analizando de uno en uno, cuáles son los riesgos que se dan en el campo laboral. Comenzamos con el nivel de ruido, ¿ya? El ruido es el sonido no armónico, ¿no? Correcto, el que te causa hasta cierto momento fastidio, distracción. Y vamos a ver las magnitudes físicas que abarcan estos riesgos. Por ejemplo, el ruido es intensidad de sonido, que es una magnitud física que se puede medir. Por lo tanto, se puede controlar, se puede
llevar estadísticas y se pueden tomar medidas para minorarlo, ¿no? Lógicamente. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo una amoladora eléctrica, ¿no? Con un disco de corte ahí. Yo les pregunto, ¿podemos bloquear el sonido de esa maquinita? ¿Podemos ponerla en modo silencio o no? Hola. No, no se puede. No se puede, ¿cierto? Y ya que no podemos aminorar ese riesgo innato de esa máquina, ¿qué podemos hacer para que esto no afecte a la persona, al trabajador, al ser humano? Ahorita hay unas pulidoras que traen como que ya son con forma como de una capa que lleva alrededor Ah, sí, para una que las protectora chispitas se llama. esas se bajen como para hacia el piso y no chispen a la cara. Claro, ese es riesgo mecánico ya, las chispitas y la temperatura. Pero hablaba principalmente del ruido. ¿Podemos bloquear el ruido de esa maquinita? Anularlo. Pues no, No, pero para imposible. nosotros sí, digamos, ponernos esa tapa oído, lo que tiene el señor puesto. Ajá, eso sí. Correcto, son orejeras de protección, ¿no? O sea, ya que no podemos anular ese riesgo presente, latente, tenemos que protegernos del peligro. Correcto. Hay máquinas, lógicamente, que por su naturaleza van a producir riesgos, van a conllevar ciertos riesgos. Calor, temperatura, electricidad, ruido, vibración. Y ya que no podemos cambiar la naturaleza de las máquinas, de esas máquinas, ¿qué tenemos que hacer? Proteger al ser humano que está cerca, pues no. Proteger para que todas esas condiciones negativas no le afecten directamente a ese trabajador. Para eso existen, ¿qué? Los equipos de protección personal. ¿Ya? Aquí vemos utilizando a esa persona 5 equipos de protección personal. Una son los guantes, 2 la mascarilla, la pantalla, 3 la mascarilla, 4 las orejeras y 5 las rodilleras que tiene aquí. Por si acaso necesite trabajar de rodillas, bueno, las usa. Son equipos de protección personal. Bueno, aparte de la vestimenta, ¿no? Que es la adecuada con su línea reflectiva y todo eso. ¿Ya? En 8 horas. La mayoría de países de Sudamérica manejan entre 85 y 90 decibeles. En higiene industrial, la empresa puede conocer a cuántos decibeles, es decir, a cuánto ruido se exponen los trabajadores. Además, mediante mediciones higiénicas, por ejemplo, de ruido, la empresa puede definir con mayor certeza y con mayor seguridad cuáles son los equipos de protección, tanto respiratoria como auditiva, que más le va a servir a los trabajadores para preservar su salud. Hoy en día se cuentan con equipos que miden el estrés térmico, el ruido, el material particulado, las fibras de asbesto, la iluminación. Por ejemplo, en el caso de soldadura, que es una actividad muy común en muchísimas empresas, la higiene, ¿cómo aporta? Pues aporta, primero capacitando a los trabajadores, informándole cuáles son los riesgos a la salud de los humos metálicos de la soldadura. Segundo, permite conocer si se están sobrepasando o no los límites permisibles. Tercero, con la higiene permite conocer el nivel de exposición a esos humos metálicos. Es decir, que la higiene le permite a la empresa incluso tomar medidas correctivas en caso de que los niveles de humo sean muy altos. La higiene, en el caso de actividades que generen demasiado ruido, permite a través de estudios como dosimetrías y sonometrías establecer si un grupo de trabajadores o un trabajador está siendo expuesto a niveles muy peligrosos. Normalmente cuando las mediciones higiénicas dan por encima de 80 decibeles para ruido, ya el riesgo para el trabajador aumenta. En la imagen, por ejemplo, vemos a una higienista tomando muestras de ruido a través de unas sonometrías en una obra civil. Esa es la fase de evaluación. Luego, según ese resultado, pues ya se establece unos controles. En el caso de las oficinas o bodegas, es importante hacer mediciones de la iluminación, que en todos los países ya está reglamentado cuánta luz debe haber en los ambientes de trabajo, tanto administrativos como operativos. En la imagen estamos viendo un luxómetro con la fotocelda a la derecha.
de Bueno, evaluación. aquí vemos un sonómetro. Un sonómetro, la responsable o la especialista de seguridad y salud ocupacional está tomando medidas de exteriores. Aquí vemos maquinaria afuera, ¿no? Maquinaria. Entonces, les decía yo, ese ruido no lo podemos aislar, ¿cierto? No podemos dejar en modo silencio esa maquinaria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Proteger al personal que está cerca, que puede ser víctima de esa vibración, de ese ruido, ¿ya? Aquí tenemos un luxómetro que mide la intensidad de luz, ¿ya? Existen dos tipos de luces, ¿no? A ustedes no les di física, ¿cierto? Bueno, pero en física se enseña magnitudes físicas, las cuales son medibles mediante los sistemas de unidades de medidas. La luz natural, la luz del sol, la luz de la mañana se mide en luxes, y la luz artificial de focos, de lámparas, proyectores, de la lamparita de nuestro celular, esa se mide en lúmenes. Ya, cuando uno va a comprar, por ejemplo, un proyector, lo pide de 2000, 2500, 3000 lúmenes. Correcto, es la potencia del foco, ¿no? Estábamos aquí. En la imagen estamos viendo un luxómetro con la fotocelda a la derecha. En el caso de uso de herramientas manuales como taladros y pulidoras, la higiene permite establecer el nivel de exposición a vibraciones, ya sea en las manos o en el cuerpo entero. Sin este dato, pues es muy complicado saber si un trabajador a largo plazo se va a enfermar o no de las manos, de las articulaciones o de la columna. Entonces, hoy en día debemos hacer uso de ese. Aquí tenemos vibración específicamente. ¿Cuál es la parte del cuerpo humano que absorbe directamente esa vibración del taladro? Vemos mano, vemos antebrazo, vemos brazo, pero el hombre está parado en contacto con el piso, pues no, y esas vibraciones mediante el concreto también llegan al piso. Entonces casi todo el cuerpo absorbe ese nivel. Todo el cuerpo. Correcto, casi todo el cuerpo absorbe ese nivel de vibración. Y si tú pasas todo el día en esto, si tu trabajo va a ser solo eso, solo perforar, ¿qué te puede causar a largo plazo? Será un kick nervioso de estar así, pues solo con una tembladera, digo yo. Una tembladera, eso te puede dar cuando ya estás en otra cosa. Estás así soportando vibraciones, perforando calles, concreto, ¿ya? Si tú no manejas una buena salud, si cuando llegas a tu casa, por ejemplo, y no descansas de estas condiciones a las que tú estás sometido todo el día, si no tomas calcio, si no fortaleces tus articulaciones, ya esto a largo plazo te va a desembocar en una enfermedad profesional. Correcto. Para esto lo óptimo es, por ejemplo, usar unos zapatos con plantilla de goma, que absorban la vibración, ¿ya? Y hay máquinas también que vienen con los mandos, aquí donde tú pones la mano con partecitas de caucho. ¿Se han visto? Que los manubrios de las máquinas vienen con partes de caucho para nosotros no asimilar toda la vibración de las partes metálicas de las máquinas. Hay algunos mecanismos, pues no, hay algunos mecanismos. Pero a largo plazo hay que cuidarse mucho de las enfermedades laborales. Las enfermedades laborales son aquellas que se derivan de una actividad laboral. Sea por ejemplo, el aserrín en una carpintería, sea el ruido en un taller automotriz o industrial, sea las vibraciones y el ruido en construcciones civiles, en calles, por ejemplo, ya, todo ese tipo de riesgos. Este tipo de herramientas tecnológicas, ¿no? En la imagen vemos una evaluación de vibraciones mano-brazo. Entonces, la higiene, una vez se toman las muestras, ya sea de ruido, de vibración, de iluminación, de químicos, de asbesto, va a proponerle a la empresa una serie de medidas que pueden ser en la fuente, en el medio o en el trabajador. Desafortunadamente a nivel del mundo siempre actuamos sobre el trabajador, llenándolo de equipos de protección personal o EPIs,
Pero la higiene va más allá y la higiene o una buena higiene propone medidas técnicas en la fuente y en el medio. Medidas técnicas como por ejemplo en la fuente, sustituir un producto cancerígeno como el benceno o el formol por un producto que sea menos tóxico. En el medio, por ejemplo, implementar sistemas de extracción o ventilación. Y en el trabajador, pues ya establecer qué equipos de protección técnicamente son los más adecuados. Correcto. Entonces vemos diferentes ámbitos donde se presentan los riesgos laborales. Ahora, si tú trabajas en Coca-Cola, como lo hacen algunos de ustedes en sus prácticas, ¿qué tiene Coca-Cola en su patio de carga y descarga? ¿Qué condiciones se dan? Voy a comenzar a preguntar y a bajar puntos. Así como regalo también puedo quitar. A ver, ¿quién está presente? Prendan sus cámaras. Ya me van. Protecciones Ya me a van. todos los colaboradores. ¿Qué condiciones de riesgo presenta el patio de Coca-Cola, por ejemplo? ¿Qué vemos ahí? ¿Qué maquinarias hay? ¿Qué riesgos hay? Prendan su cámara. Recuerda que las clases por lo regular son con las cámaras encendidas. A ver, Florcita, ¿qué tipo de riesgos vemos en el patio de Coca-Cola? ¿Usted trabaja ahí? ¿Dónde No, son sus prácticas? en el CAC de Daule. En el GAT. ¿Quién trabajó en ARCA? ¿Quién hizo sus prácticas en ARCA? Yo. Yo también. ¿Quién? Play. Hola, Pero no tanto. Por ahí sí anduve en Arca, pero después me mandaron a casa. Ya, ¿y qué observó en el patio de ARCA de carga y descarga? O sea que hay camiones grandes que uno como persona, como peatón, debemos acatar las órdenes que la empresa tiene, como tiene ahí el paso cebra que ahí debe cruzar. No debemos, digamos, cruzar donde uno quiera, sino que ya la empresa tiene sus normas. Ya, y usted como especialista, bueno, no especialista en seguridad, ¿no? Sino de transporte. Pero ¿qué otros riesgos puede haber usted encontrar, aparte de ser atropellada por no usar la zona cebra? ¿Qué producen los camiones? Accidentes. Ah, No, sería ese, ¿cómo se llama? El humo. hay Gas tóxicos sería. contaminación ambiental por gases de combustión, ¿cierto? Gases de combustión, porque son motores de combustión interna. Esto lo vimos nosotros en primero, motores de combustión interna. Produce monóxido de carbono, ¿cierto? Un gas altamente tóxico, que favorablemente es más liviano que el aire y por eso tiende a subir, ¿no? Tiende a subir, ¿ya? Si fuera más pesado que el aire, se mantendría en los niveles bajos y nos afectaría más todavía. A ver, los motores vibran, ¿cierto? Tienen partes metálicas y vibran, y esta vibración se transmite al piso. ¿Si han sentido ustedes cuando pasa cerca un camión y ustedes reciben esa vibración mediante el piso? Ah, como un temblorcito. Correcto. Ese temblorcito es vibración, ¿cierto? Ya que a pesar de que el camión tiene llantas hechas de caucho, que es un material aislante de vibraciones, y sus zapatos también lo son, aún así les llega la vibración. Bueno, ya tenemos algunos agentes ahí de riesgos, que son el riesgo de ser atropellado, el riesgo de las vibraciones, el riesgo de gases contaminantes, ¿ya? ¿Qué otro riesgo puede haber con los montacargas, por ejemplo? Ya no peleé con ese niño, Camila. Párame bola acá. Es mi sobrino. Espérate, qué molesto. Dile hola, profe. Dile. hola. Mándelo a comprar un caramelo de sal. ¿Ya? ¿Qué más? Los gases, por ejemplo, un camión que tiene goteo de aceite, ya puede presentar un riesgo, ¿no? Un riesgo de resbalarse en cualquier momento. ¿Ya?
Todo ese tipo de riesgos los debemos analizar y en cierto punto nosotros, bueno, ustedes como transporte sí, pero los de otra carrera son encargados de analizarlos, evaluarlos, medirlos y proponer mejoras. ¿Quién estaba en la lectura? Yo estaba. Ya, ayúdeme aquí. La secuencia. La secuencia de actuación e higiene industrial es siempre la misma. 1. Identificación del contaminante. 2. Medición objetiva del contaminante. 3. Comparación del valor obtenido con los valores de referencia. Entre paréntesis tabla. 4. Medidas correctoras. Los tipos de contaminantes ambientales que podemos encontrar son químicos. Se trata de materia inerte, no viva, que pueda presentarse en forma de gas, vapor o aerosoles líquidos, o como se le conoce tinieblas, o sólidos, que es el polvo. Físicos. Se trata de diferentes formas de energía que pueden estar presentes en el entorno laboral. Mecánica. Ruidos y vibraciones. Térmica. Calor y frío. Electromagnética. Radiaciones ionizantes y no ionizantes. Biológicas. Virus, bacterias, protozoos, hongos y gusanos. Correcto. Ya, los virus están de moda los últimos 2 años. Bacterias, protozoos, hongos y gusanos. Concepto de seguridad industrial. Vamos a ver a quién. A ver, Cuellar. A ver, un momento. Concepto de seguridad industrial. Un momento. Siga, siga. La seguridad de técnica. Oh, El riesgo de accidente de trabajo. Mitigar. tiene mala señal, Linda. Mala señal. La seguridad es el conjunto de técnicas y procedimientos encaminados a disminuir o eliminar el riesgo de accidente de trabajo o bien mitigar sus efectos. La seguridad industrial es un campo necesario y obligatorio en toda empresa en el que se estudian, aplican y renuevan constantemente los procesos mediante los cuales se minimizan los riesgos en la industria. La industria debe tener la responsabilidad para cumplir con una serie de normas y condiciones que deben prestarle a sus trabajadores con el fin de darles garantía de su seguridad y protección. Por ejemplo, en alguna empresa en la que se elaboren productos químicos, el empleado debe estar protegido contra radiación, alguna fuga de un líquido tóxico o inhalaciones de gases contaminantes. Toda empresa de químicos debe proveer a sus trabajadores las máximas protecciones para evitar algún accidente. Un aspecto muy importante de la seguridad industrial es el uso de estadísticas, ya que le permite advertir en qué sectores suelen producirse los accidentes para extremar las precauciones. La innovación tecnológica, el cambio de maquinarias y la capacitación de los trabajadores son algunas de las actividades ligadas a la seguridad industrial. Sin embargo, la seguridad industrial es relativa, ya que a pesar de que una compañía ofrezca los más altos estándares de calidad, es imposible determinar cuándo sucederá un accidente. También es destacable el uso de la seguridad industrial en materia ambiental, ya que la misma no solo protege y defiende la seguridad del empleado, sino que también aboga por las condiciones medioambientales de espacio en las que se encuentra la fábrica o empresa.
Bien, estábamos entonces con Cuellar. Cuellar. Ya, sigamos. Las áreas de actuación de la seguridad industrial. Registros de establecimientos industriales. Vehículos. Metrología, instalaciones de protección contra incendios, seguridad en máquinas, autorización de organismos de control, organismos notificados y laboratorios. Patentes y marcas. Control de productos, otros, metales preciosos, aparatos de bronceado. Seguridad industrial, aparatos elevadores, ascensores, grúas, torres y grúas autopropulsadas. Instalaciones de gas y almacenamientos de combustibles gaseosos. Instalaciones térmicas, calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. Equipos a presión, instalaciones frigoríficas, almacenamientos de productos químicos, prevención de accidentes graves con sustancias peligrosas. Sigamos. Conceptos de seguridad en el trabajo. La seguridad en el trabajo es la disciplina encuadrada en la prevención de riesgos laborales, cuyo objetivo es la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Se trata de un conjunto de técnicas y procedimientos que tienen como resultado eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes. La empresa es un lugar de trabajo que debe guardar unas normas y tener unas condiciones óptimas para que los empleados puedan desarrollar su actividad laboral de la mejor forma posible y con la mayor seguridad. ¿Sigo leyendo? Sí. La prioridad de la seguridad en el trabajo es evitar los accidentes de trabajo graves y mortales. Si tomamos las estadísticas de las últimas décadas, observamos que los trabajadores fallecen en su trabajo, principalmente por accidentes de tráfico, enfermedades cardiovasculares, caídas desde alturas, choques eléctricos, golpes y caídas de cargas en actividades logísticas, y por el acceso a espacios confinados sin las preceptivas medidas de seguridad. Con la excepción de las enfermedades cardiovasculares, que se previenen desde áreas más relacionadas con salud. El resto se afrontan desde la especialidad de seguridad en el trabajo. Para poder combatir estos accidentes de trabajo, tenemos que tener en cuenta la principal causa que los provoca, el factor humano. Por tanto, las principales herramientas para prevenirlo son la formación, la información y la aplicación de procedimientos de trabajo, mediante los cuales las empresas pueden minimizar el riesgo de que sus trabajadores puedan sufrir accidentes. Correcto. Vemos entonces aquí que existen enfermedades profesionales que se derivan de tu actividad propia, ¿no? De tu actividad laboral propia. Por ejemplo, un carpintero a la larga, con esas partículas que flotan en el aire, de madera, de viruta, las puedes absorber mediante su sistema respiratorio, la cual se acumula en tráquea, pulmones, faringe, laringe y todo eso. Entonces, a la larga puede ocasionar una enfermedad laboral. Pero aquí las enfermedades cardiovasculares, a ver, ¿quién me dice si son o no son las enfermedades cardiovasculares? Son enfermedades profesionales. ¿Y por qué? Un punto. Comiencen, aprovechen. Hola, nadie. ¿Cuál es la pregunta, ingeniero? Yo creo que no. ¿Las enfermedades cardiovasculares son enfermedades netamente profesionales o no? No. ¿Por qué? ¿Quién me responde? Déjeme ver. ¿Quién me responde? ¿Quién respondió? Andreina, ¿quién?
Chile. Ingeniero, creo que no, porque eso ya depende de uno. O sea, cardiovascular es del corazón. Sí. El trabajo Ingeniero, no creo creo. yo que no, porque, o sea, es la parte del corazón, pues, por ejemplo, ¿cómo le puedo decir? Como una enfermedad profesional, que es aquella que la consecuencia es en el trabajo ejecutado por cuenta ajena o propia de lo que hace, de las actividades que hace. Yo creo que eso está aparte, porque por eso muchas veces en los trabajos te toman, te hacen pruebas y todo, si tú sufres de algo para que en el trabajo el trabajo que vayas a hacer no te perjudique. Yo puedo hablar, yo puedo hablar. A ver, Melissa. A ver, yo pienso, mi opinión, yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque de todas maneras no puede ser tanto se pueden enfermar en este caso. Puede ser que antes del trabajo, antes que lo contraten, obviamente les hacen una evaluación médica, pero durante el trabajo se pueden enfermar teniendo enfermedades graves o riesgosas. En este caso pueden ser cáncer. eh, Pueden ser por los gases tóxicos de de alguna empresa, independientemente del lugar en donde esté trabajando, colaborando. Entonces yo pienso que sí, porque en el trabajo pueden ocurrir tantas cosas y uno sin darse cuenta se puede enfermar. Ya, yo les Es pregunto. depende del trabajo. Ya, dígame, Linda, diga, ¿quién habló? Yo digo que depende del trabajo, el nivel de trabajo que tenga. O sea, depende de las jornadas laborales que tenga. Ya. Hay algunos atenuantes, hay algunos aspectos que analizar en este asunto. El hecho de que las enfermedades cardiovasculares, los infartos, se den por motivos laborales. ¿Han escuchado ustedes muchos casos de gente que se muere infartada trabajando? ¿O han escuchado más casos de gente que se muere infartada en su casa por falta de ejercicio? Profe, pero también por falta del estrés, de tanto estrés que uno está trabajando algo. Y, por ejemplo, si tiene que presentar, qué sé yo, un trabajo en la empresa, que tiene que estar a la perfección y él va explicando y a veces el estrés también causa enfermedades, no tan solo en lo físico, sino también en lo mental. Claro, claro que sí. Son algunos aspectos que analizar, algunos parámetros y causas. Pero a ti te puede dar un infarto trabajando, que es muy poco probable, porque la persona que está en plena actividad en un trabajo está que suda, se mueve, camina. Lógica que hay una carga de estrés, sí lo hay. Hay agentes contaminantes, también lo hay, ¿no? El trabajo te causa un desgaste general y a veces sobrecarga de estrés. Pero las enfermedades cardiovasculares no son exclusivamente laborales, porque tú te puedes morir infartado sentado viendo televisión en tu casa o hasta dormido. Entonces, por eso nos dice el texto que, ya les pongo, que son exclusivamente las enfermedades son relacionadas a salud y no exclusivamente al trabajo. Mira, se previenen desde las áreas más relacionadas con la salud, ¿ya? Muy raro que alguien se muera infartado dentro de una empresa. Es muy raro. Es más frecuente que te ocurra fuera, ¿ya? Lógicamente, sí, la carga de estrés la recibes en el trabajo, te descuidas de ir al doctor a tu revisión. Claro, obviamente sería el estrés, la ansiedad y obviamente el cansancio físico. Así es, así es. Ahora, si tienes predisposición, cuestión hereditaria, eres sedentario, no haces ejercicio, ¿ya? Es más probable que te ocurra, pues no. Pero vean, el hecho Se de puede que decir te... que la persona tiene más probabilidad de sufrir de esa enfermedad. Así es. También puede ser de que tiene que tener una buena dieta balanceada si uno tiene problemas con el corazón. A veces es recomendable hacer un poco de ejercicio o hacer yoga o meditar, pero también debe tener una buena dieta balanceada. Ya, con esto, con todo lo que ustedes dicen, estamos viendo que tú te puedes morir infartado no solo por trabajar, sino por varios otros aspectos. Por ejemplo, si a ti te detectaron asma desde pequeño por cuestiones hereditarias, ¿ya?
y de vez en cuando tienes una crisis. Si tú llevas una vida desordenada, si tú no caminas en la mañana, coges aire fresco, si tú fumas, si tú tomas cosas heladas, si encima de eso trabajas en una empacadora de camarón y trabajas en la bodega de frío, correcto, si no te abrigas bien, ¿ya? Encima de eso de vez en cuando manejas un montacarga o manejas un camión o un carro en malas condiciones. Ya no va a ser solo culpa de la enfermedad del asma que tú tengas una crisis, sino por además todos estos aspectos que tú no estás cuidando en tu forma de vida. ¿Cierto? Entonces ya no depende solo del trabajo. A ver, aquí estamos con... ¿Quién estaba leyendo? Linda, ¿no? Sí. Vamos, Linda. Sigamos con la lectura. Ya. La seguridad laboral implica que no existen riesgos que perjudiquen la salud de los trabajadores. Para ello, los técnicos o especialistas en prevención de riesgos laborales deben identificar, evaluar y controlar los peligros o riesgos asociados a la actividad laboral y fomentar las actividades formativas y medidas destinadas a prevenir y evitar estos riesgos. Siga, Linda. El conseguir que los empleados de una organización tengan las mejores condiciones en seguridad laboral es responsabilidad del empresario, que puede asumir directamente esta misión, encomendando esta tarea a personas de su empresa o bien contratar a una empresa especializada en prevención de riesgos laborales para que le preste asesoramiento externo. Es obligación del empresario informar y formar a sus trabajadores del alcance de los riesgos derivados de su trabajo, así como poner los medios para evitarlos. También están obligados a cumplir las normas en seguridad laboral, los fabricantes y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo que se vayan a utilizar en el proceso productivo. Correcto. Hasta ahí nos vamos a ayudar con este apoyo audiovisual. Miren el video. Este eres tú, siempre dispuesto a hacer tu trabajo. Lo que probablemente ignoras de tu trabajo es que en él te encuentras expuesto a innumerables peligros y riesgos que pueden afectar seriamente tu salud. Pero, ¿qué es la salud? Según algunos, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Recuerda que salud también son todas aquellas cosas que te gusta ver, hacer o escuchar. ¿Te imaginas perder un poco de esa salud? No lo creo. Preservarla depende solamente de ti. Lo primero que tienes que hacer es conocer algunos sencillos conceptos, entenderlos y ponerlos en práctica. Empecemos por el concepto de peligro. El peligro es todo aquello que tiene un potencial de producir daño. Las máquinas, las herramientas, las sustancias y los procesos del ambiente de trabajo representan peligros. El elemento que determina si un peligro producirá un daño es el riesgo. El riesgo es una combinación entre la probabilidad que algo malo pase y la gravedad con la que pueda ocurrir. Antes de tomar una decisión, deberás preguntarte qué tan posible es que algo salga mal y qué tan graves serán sus consecuencias. Recuerda que mientras mayor sea el riesgo, mayor será la posibilidad de que tu salud se vea afectada, ya sea en un accidente de trabajo o por una enfermedad profesional. A diferencia de los accidentes, las enfermedades profesionales se caracterizan por una evolución lenta y progresiva, deteriorando tu salud y disminuyendo tu calidad de vida. La exposición a agentes de riesgo da lugar a la aparición de estas complicaciones. Los agentes de riesgo pueden ser físicos, químicos, biológicos y ergonómicos. En todos los ambientes de trabajo podrás encontrar la presencia de estos agresores y debes saber que ellos están dispuestos a dañar tu salud. Deberás impedir que lo logren escuchando atentamente al profesional de prevención de riesgos de la empresa.
Él está preparado para guiarte y mostrarte qué medidas preventivas serán las más adecuadas para evitar que te enfermes o te lastimes. Buenas. Mi cita está conformada por, en este caso, Yesenia Navarro, David José Cuello, María Alejandra Cabrera y María Fernanda de Leña. El tema es seguridad y salud en el trabajo, que están riesgos, peligros y controles. En este caso, ¿qué es seguridad y salud en el trabajo? Es un campo interdisciplinar que engloba la prevención de riesgos laborales inherentes a cada actividad. Su objetivo principal es la promoción y el mantenimiento del más alto grado de seguridad y salud en el trabajo. Esto implica crear las condiciones adecuadas para evitar que se produzcan accidentes de trabajo y enfermedades. Le vamos a comenzar hablando sobre qué es el peligro y qué es el riesgo en salud ocupacional. Tenemos que tener muy claro esos conceptos. Entonces, ¿qué es el peligro? Es una fuente, situación o acto de potencial de daños que va relacionado con los términos de enfermedad, lesiones a las personas. Una fuente es aquello con lo que nos podemos caer, nos podemos cortar o nos podemos pegar. Una situación generalmente se relaciona con la enfermedad. Entonces, ya teniendo claro el concepto de peligro, ahora vamos a hablar sobre el riesgo. El riesgo es la combinación de las probabilidades de un evento. ¿Qué probabilidades hay de que yo me lesione en mi lugar de trabajo? ¿Qué diferencia hay entre riesgo y entre peligro? Y es que el peligro se puede identificar y el riesgo se valora. ¿Qué es control? Toda organización debe controlar todos los riesgos existentes en el ambiente por medio de sistemas o procedimientos adecuados para proteger al trabajador de los diferentes agentes de riesgo de una manera preventiva, ejecutiva, evaluativa y beneficiada. Identificación de los peligros y valoración de los riesgos. El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional es entender los peligros que se pueden generar en el desarrollo de las actividades, con el fin que la organización pueda establecer los controles necesarios al punto de asegurar que cualquier riesgo sea aceptable.
Bien, ya vimos entonces ciertas situaciones de inseguridad o de riesgos y de ciertas condiciones que hay que aplicar, ¿no? Que depende bastante de la actitud que se tenga frente a los riesgos. Tomar buenas decisiones, sentido común, a veces conocimiento, ¿ya? Recuerden que ¿cómo que se llama? El asunto que tienes de la curiosidad natural que tiene el ser humano, a veces nos lleva a nosotros también a caer en este tipo de tentaciones y meter nuestras manos o estar cerca de cuestiones que no conocemos, ¿no? En el ámbito laboral, quiero decir. Estábamos aquí, concepto, estábamos aquí. A nivel internacional, el principal organismo que regula las normas y disposiciones para vigilar la seguridad en el trabajo es la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que es la entidad que se responsabiliza de la mejora permanente de las condiciones de trabajo. Se trata de una organización perteneciente a las Naciones Unidas, formada por gobiernos, empresas y trabajadores, que establece convenios y normas para conseguir mejorar constantemente las condiciones de trabajo. Vamos con la lectura de alguien más. Ya ingresó Evelyn, no ha ingresado, ¿no? A ver, vamos con la presidenta. Presente, ¿qué pasa conmigo? Lectura. Leo. Ya listo. Un ratito. Y ahora sí. A ver dónde. Listo. Relación entre trabajo y salud. El trabajo es un derecho, un deber, un imperativo económico y también una forma de realización personal. Para trabajar necesitamos salud. Según la OMS, la salud se define como un estado completo de bienestar físico, psíquico y social y no solo la ausencia de enfermedad. Existe una doble relación entre trabajo y salud. La salud es imprescindible para poder trabajar. Las condiciones en que se realiza el trabajo pueden perjudicar la salud del trabajador. A ver, aquí llegamos a una conclusión importante, especialmente este año y medio que tenemos bajo estas condiciones que todos conocemos. La salud es imprescindible no solo para trabajar, no solo para poder trabajar, sino solo también para poder estudiar, producir, socializar, salir de viaje, salir a bailar, ¿ya? A comerse, por ahí un salchipapa es lo que más come esta generación, ¿sí o no? Bueno,
Entonces, vemos Los bolones. los bolones, es por eso que está así. ¿Cuántas fajas tiene usted, presidenta? Yo no uso nada de ninguna faja, nada. Ya. Natural todo. Sí, cómo no. A ver, a veces no puede ni respirar, por eso que no puede leer. Tengo alergia. Es alergia que tengo. Ya. Entonces, vean, la salud es algo prioritario. Por eso es que la ley de salud pública está por encima de las otras leyes, de las leyes orgánicas de transporte, de la ley de educación, de la ley de seguridad nacional, ya, la ley orgánica de educación superior, todo. ¿Por qué? Porque si no existe salud pública o existe una amenaza pública como la que ocurrió debido al COVID-19, ¿de qué vale pues una sociedad si no tiene salud? ¿De qué vale una sociedad o una ley si la gente se comienza a morir? O sea, un país funciona en base a ¿qué? En base a sus habitantes, ¿cierto? Que son sus tesoros más preciados, las personas. Y si no protegemos a las personas, si no le aseguramos la salud, ¿para qué vamos a aplicar las otras leyes? Pues ¿a quién le vamos a aplicar la ley de transporte si no hay seres humanos? ¿A quién le vamos a aplicar la ley de educación si la gente se muere? O sea, los muertos no trabajan, no producen, no estudian, no manejan un transporte. Entonces, por eso es que desde el punto de vista de la lógica y mediante la ley de salud pública está por encima de las otras leyes. Por eso es que se emitieron tantos decretos y estos decretos, lógicamente, por la situación de emergencia, siempre estuvieron por encima de cualquier otra disposición. Esos decretos te limitaron el movimiento, ¿cierto? Tú puedes haber dicho, no puede ser que el gobierno limite mi movilidad. Eso es un atentado contra mi libertad. Algunos pueden haber pensado así, y en Europa, en Estados Unidos, ciertos grupos salieron. ¿Se acuerda cuando salían a la calle a decir que no pueden limitar su estilo de vida, su movilidad? Pero bueno, en estas sociedades no se creía tanto en las consecuencias de esta enfermedad, de este virus. Ya cuando comenzaron a aparecer los muertos en cantidad, especialmente de la tercera edad, y no se supo nunca cuáles eran las condiciones agravantes de esta enfermedad. O sea, hubo muchos rumores de que era ciertos tipos de sangre que eran más susceptibles de que el virus se desarrolle más rápido y termine en consecuencias letales, fatales. ¿Ya? Otros dijeron que era la edad, otros dijeron que era la raza. Principalmente la teoría que más se maneja es la baja o el deficiente sistema inmunológico de cada persona. Correcto. Entonces, bajo estas condiciones se vio limitada el movimiento y la movilidad de todas las personas por salud, porque hay unas personas que no entendían, no entienden, no entendieron, ya tienen el concepto de libertad muy corto, o sea, piensan en la libertad de ellos y no en la salud de los demás. ¿Ya? Algunos negocios se vinieron abajo porque dependían de qué? Dependían directamente de que la gente se pueda movilizar. Correcto, eran necesidades no imprescindibles. Recuerden que las necesidades imprescindibles del ser humano son alimentación, ¿sí o no? Alimentación, vivienda, agua, electricidad, que es un servicio básico, y el internet, que se transformó más importante todavía en la última etapa, en el último año y medio. Porque en base a el internet hemos cumplido varias actividades que nosotros realizábamos presencialmente. ¿Ya? Se puede decir que ahora también es imprescindible el internet, ya que se pueden comunicar con personas a la distancia, se puede decir así. Así es, se volvió más importante, se volvió una necesidad. Ahora no solo necesidad, una cuestión imprescindible que no puede faltar. Tanto así que la presidenta se paga un plan de como $50, ¿cierto? De datos.
O hago una recarga diariamente. Qué sad. En clase. Recarga de $1. $2. Ya. Entonces, vean, vamos a la relación entre salud y trabajo. Ya sabemos que la salud no es solo necesaria para trabajar, sino para todo en la vida, ¿no? La salud es de los dones más preciados. Cuando nos hace falta, cuando la tenemos, no la valoramos, y cuando nos hace falta, ahí sí. Podemos considerar el trabajo como origen del riesgo para la salud del trabajador. Lógico. Alguien que no trabaja no va a correr un riesgo laboral. Puede correr riesgos de otro tipo en su casa, en la calle, cualquier cosa le puede pasar a uno. No, profe, de hecho sí sufre un riesgo. ¿Cuál? ¿Sabe cuál? El de no comer, no que no trabaja, no que no genera dinero. Ah, pero si tienes unos papis buenos que te quieren, no vas a correr ese riesgo. Algún sugar por ahí. Entonces no va a ocurrir eso, pues no. Relación trabajo-salud. Normativas sobre prevención de riesgos laborales. Todas las personas trabajadoras tienen derecho a estar bien protegidas y seguras en el trabajo para no sufrir accidentes ni daños en su salud. Pero durante años, la protección de los trabajadores no ha sido una de las cosas más importantes para las empresas ni los gobiernos. Y no solo en el pasado, todavía hoy en la actualidad existen trabajos con malas condiciones. Pero gracias a los esfuerzos de las empresas y de la administración pública, cada vez hay más trabajadores y empresarios concienciados sobre lo importante que es la seguridad en el trabajo. La Constitución española y la Directiva Europea número 391 de 1989 fueron la base de la Ley número 31 de 8 de noviembre de 1995, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Esta ley es la que hay que cumplir en España en temas de prevención de riesgos laborales y se actualizó con la Ley número 54 de 2003. La prevención de riesgos laborales son un grupo de acciones creadas y planeadas para cada proceso de la actividad de la empresa. Con ellas se mejora la seguridad en el trabajo y se intenta evitar, o por lo menos reducir, la posibilidad de que el trabajador sufra algún daño, enfermedad o accidente. Aunque la prevención de riesgos laborales suponga un gasto, al final permite ahorrar, porque los accidentes de forma indirecta cuestan dinero. Por ejemplo, porque se pierde tiempo y durante ese tiempo no se está trabajando, se crea un mal ambiente de trabajo, los trabajadores no trabajan igual y se consiguen peores resultados, las multas de la administración o los conflictos que se crean. Los beneficios de un sistema de prevención de riesgos laborales son que aumenta la productividad, es decir, aumenta el trabajo y la calidad del trabajo. Hay un ahorro de dinero ya que hay menos accidentes y situaciones de peligro. Y los trabajadores están más contentos, se sienten más protegidos y valorados. ¿Cuáles son los gastos de un sistema de prevención de riesgos laborales? Pues la realización de la evaluación y control de los riesgos, que se explicará más adelante, y la puesta en práctica y el mantenimiento de las medidas preventivas, que pueden ser humanas, materiales o de organización. La agricultura ha avanzado mucho en los últimos años. Ahora es una actividad difícil en la que se necesita saber muchas cosas. Y una de estas cosas es la prevención de riesgos laborales. Por eso se incluye este tema en este curso, porque en la aplicación de plaguicidas hay que tener en cuenta la prevención de riesgos laborales. Bien, ¿cómo estábamos? ¿Cómo estábamos con aquellos que pasan hambre, dicen? Que te dije que si tienen unos buenos papis los mantienen, pero tampoco, o sea, de hecho las personas que estudiamos tampoco no tienen que, se puede decir, aprovecharse de eso, al menos más que sea buscar alguna fuente de, por ahí se puede decir, algún trabajo sencillo, como quien dice, para ayudarse y no cargarse todas sus padres, digo yo. Como un sugar más o menos. Primera vez que yo escucho el riesgo de morirse de hambre. Complicado. Todos aprendemos de todos.
complicado en este país con una tierra tan generosa y gente tan solidaria. Me acuerdo en el terremoto, yo estaba trabajando en el Simón Bolívar y reuní 4 viajes. Bueno, en ese tiempo tenía un camión grande, una plataforma. Reuní 4 viajes de solo docentes y estudiantes, viajes full de comida. Me tocó estar en Montecristi, en Calceta, en Portoviejo. Agua, arroz, víveres, azúcar, aceite. Nos tocó cocinar incluso para gente que estaba en la calle en pequeñas carpas. Fuimos un equipo de docentes por allá. Esta tierra es muy generosa. Nuestro punto débil es lamentablemente los políticos que son lobos disfrazados de ovejas. Lamentablemente. No, este país, La corrupción. este país fuera inmenso, fuera una potencia mundial. Yo creo que le daríamos solución con leyes, con escarmientos mucho más severos. Yo sí estaría de acuerdo con la ley, con la pena de muerte para ámbitos de corrupción pública, porque cuando tú le robas al Estado, nos robas a todos. Les robas a los niños que no tienen dónde vivir, qué comer. Entonces, eso sí que es, no se debería soportar, no se debería solapar. A ver, condiciones de trabajo. Sigamos, presidenta. Ya. A ver, condiciones de trabajo. La constante e innovadora mecanización del trabajo, los cambios de ritmo, de producción, los horarios, las tecnologías, actitudes personales, etc., generan una serie de condiciones que pueden afectar a la salud. Son las denominadas condiciones de trabajo, a las que podemos definir como el conjunto de variables que definen la realización de una tarea en un entorno determinado. La salud del trabajador en función de 3 variables: física, psicológica y social. La Constitución de la OIT establece, considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales, y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones. Esta oración pone de relieve la importancia crítica de establecer condiciones humanitarias de trabajo para construir sociedades sostenibles y pacíficas. Las personas aspiran a tener no solo un empleo, sino un buen empleo. El salario, las horas de trabajo, la organización y las condiciones del trabajo, las maneras de equilibrar la vida laboral con las exigencias de la familia y la vida fuera del trabajo. La no discriminación y la protección contra el acoso y la violencia en el trabajo son elementos básicos de la relación laboral y la protección de los trabajadores, y dichos factores también pueden afectar el desempeño económico. Las condiciones de trabajo Siga. Las condiciones de trabajo cubren una Las condiciones de trabajo cubren una amplia gama de temas y cuestiones, desde las horas de trabajo, tiempo trabajado, periodos de descanso y horarios de trabajo, hasta la remuneración, como también las condiciones físicas y las demandas mentales que se imponen en el lugar de trabajo. Condiciones de trabajo más observadas entre el empleador y el empleado. ¿Cuál es la condición más observada, la más importante entre el empleador y el empleado? ¿Cuál es el inicio de una relación laboral? Profe, ¿sí se escuchó el último que dije? No, no se escuchó. Pero ya yo No se escuchó. Ya, bueno, gracias. Yo terminé de leer. A ver, ¿cuál es la relación más importante, la que da inicio a una relación laboral? La que da inicio a una relación laboral es el contrato de trabajo. Antes de eso no existe ningún nexo entre una persona, entre dos personas que son el empleador y el empleado. Y sus elementos esenciales.
El contrato de trabajo es un acuerdo entre un trabajador y un empresario, por el que el trabajador se obliga a prestar ciertos servicios por cuenta ajena y bajo la dirección del empresario, a cambio de un salario. Para que el contrato sea válido debe reunir 3 elementos esenciales. 1. Consentimiento. Consiste en declarar nuestra voluntad de hacer un contrato. El consentimiento debe ser libre. Será nulo si hay violencia, intimidación, engaño, o lo presta un menor o un incapacitado. El consentimiento puede ser verbal, o puede ser escrito. 2. Objeto. Es la actividad o prestación laboral que tiene que realizar el trabajador. El objeto debe ser posible, que se pueda llevar a cabo. Lícito, que no sea contrario a la ley. Determinado, que se concreten las funciones a realizar. 3. Causa. Es la razón o motivo por el que se hace el contrato. O sea, ceder el resultado del trabajo a cambio de un salario. La causa será nula si no existe, es decir, si está simulada. Recuerda los 3 elementos esenciales: consentimiento, objeto y causa. Flor, tiene falla. El contrato de trabajo. Listo, vamos a terminar con lo de hoy. Vamos a dejar claros 2 términos nomás. A ver, sigamos, presidenta. Ya, listo. Negociación colectiva. Como medio clave a través del cual los empleadores, sus organizaciones y los sindicatos pueden establecer lo que es justo en materia de salario y condiciones de trabajo. También proporciona la base para relaciones laborables favorables. Por lo general, entre las cuestiones de la agenda de negociación se incluyen salarios, horas de trabajo, formación, seguridad y salud ocupacional e igualdad de trato. Seguridad del empleo, que protege a los trabajadores contra las fluctuaciones de ingresos resultantes de la pérdida del empleo debido a despido por crisis económicas. Formas de trabajo normalizadas como contratos. Se le están acabando los $2. Ya, contratos temporales, puestos de trabajo mediante agencias de empleo por cuenta propia, económicamente dependiente y trabajo a tiempo parcial, marginal, ha aumentado la inquietud de los trabajadores sobre seguridad del empleo, perdón. Ya, lo último, salarios. Listo, salario, que está entre las condiciones de trabajo más importantes y es un punto central en la negociación colectiva. La OIT ha asumido el compromiso de promocionar políticas relativas a salarios e ingresos que garanticen que todos obtengan una parte justa de los frutos del progreso y un salario mínimo vital para todos los empleados que necesiten dicha protección. Con ese fin, emprenden investigaciones y brinda asesoramiento normativo basado en datos empíricos sobre el salario mínimo, las remuneraciones del sector público, las negociaciones salariales y la remuneración. Llegó con las últimas ese saldo. Aquí nos vamos a quedar entonces. Hasta ahí llegué con el otro curso. Ya hablamos del salario con ustedes, ¿no? Que resulta injusto e insuficiente con respecto
a la canasta básica que estamos manejando, que está por encima de los $712, mientras que el ingreso está apenas en 400. Debería ser suficiente el sueldo de una persona para mantener una familia, pero no lo es. ¿Ya? A ver, déjeme grabar esto. Listo. Ya les tomé fotos. Ya les tomé fotos. Sí, genial. Bueno, prendan su cámara de nuevo para ver quién se me fugó. Todos están aquí, dicen. Me olvidé de que lea Andreina. Andreina tenía que leer y se me escapó hoy día. Yo ya leí como bastante, profe. Oiga, ¿usted cuándo trabaja, presidenta? ¿Ya se quedó estable ahí en la empresa? Estoy haciendo aquí las prácticas, estoy aumentando el tiempo. Vengo desde temprano acá, recibo las clases. ¿Todavía? ¿O se va para allá la empresa por robar wifi nomás? No, sí, yo sí tengo